Francisco Sainz, que es director de inversiones de Imantia Capital. Francisco, ¿cómo estás? Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Tú además es director de inversiones de Imantia, pero con una especialidad ahí importante en renta fija, o sea que habrás estado siguiendo todavía con más cariño y con más atención lo que está pasando en este mercado. ¿Qué sensaciones te deja? Bueno, yo creo que estamos viendo un giro absolutamente radical de lo que habíamos vivido en los últimos años, ¿no? Vivíamos en un entorno desde la crisis financiera donde el riesgo era la deflación y, por tanto, los bancos centrales luchando contra esa deflación no hacían más que bajar tipos y impulsar políticas monetarias expansivas. Y lo que ocurre desde hace apenas un año es que el problema es el contrario, es que tenemos inflación al alza, es que la inflación no es transitoria y, por tanto, los bancos centrales, dándose cuenta de que la inflación no es solo un problema para la economía, sino es un problema político que preocupa a los políticos, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues no les queda más remedio que entregar al mercado y hacer o poner en marcha políticas muy restrictivas, ¿no? De esa manera, pues cuesta ver que hayamos terminado ya de ver noticias negativas en general para la renta fija. Luego hablaremos de oportunidades, ¿no? Pero en general la tendencia de la renta fija es que los tipos de interés sigan yendo al alza, por tanto, la tendencia es a seguir viendo pérdidas, ¿no? ¿Qué le dirías a...? Hay mucha gente, además, que yo creo que acertadamente le hemos dicho, oye, en liquidez no vas a poder superar la inflación, tienes que invertir, tienes que asumir riesgos, pero claro, se ve, estas personas que se ven antes tenían por lo menos un 0% y ahora además tienen caídas en la parte de esa renta fija y además tienen la inflación. ¿Qué le dirías a ese inversor de perfil más conservador que está preocupado con estos movimientos? Pues yo diría que a medio, siempre hablando a medio y largo plazo, es verdad que se pueden empezar a generar oportunidades en renta fija. La renta fija empieza a diversificar frente a la parte que tengas invertida en renta variable, pero a corto plazo en renta fija donde puede haber valores en los tramos más cortos de las curvas, esto es en renta fija a corto plazo, en fondos monetarios plus o en segmentos donde la duración, la exposición a tipos de interés sea muy baja. Y aunque a medio plazo tener liquidez es perder dinero contra la inflación, pues a corto plazo la única manera de diversificar las carteras es con esa renta fija de corto plazo y con liquidez. Tener ahora mismo duración o bonos de muy largo plazo en cartera, pues es asumir un riesgo grande de tener pérdidas y de empañar además el potencial que puede tener la renta variable, ¿no? En el caso de carteras mixtas. Vamos a ir ahora con la renta variable, pero antes, ¿tú crees que van a tener que subir los tipos de interés desde los bancos centrales más de lo que está esperando ahora mismo el mercado para poder contener la inflación? Pues cuesta verlo, ¿no? Porque yo creo que vamos a vivir en un mundo en los próximos años, ¿no? De inflación más alta, lógicamente, de la que hemos vivido en el pasado, pero es verdad que siendo una inflación alta, la realidad es que las tasas interanuales, que al final es un poco lo que va mirando el mercado y por lo que los bancos centrales se sienten presionados, pues las previsiones son que a lo largo de la segunda mitad del año podamos empezar a ver cierta contención en esas tasas interanuales y, por tanto, el grueso de las subidas de tipos deberían estar ya metidas en precio, ¿no? No olvidemos que todo el mundo habla de que la Reserva Federal va a subir 8 veces este año, ¿no? Adicional a la subida que ya ha hecho, pero nadie habla de que el año que viene se esperan 2 subidas adicionales, pero es que ya en el 2024 el mercado descuenta entre 2 y 3 bajadas. Esto es, el mercado ya empieza a pensar, oye, que tantas subidas de tipos de interés tan acusadas puede empezar a cuestionar la fortaleza del ciclo económico y puede hacer que los bancos centrales en algún momento tengan que dar marcha atrás, ¿no? En el caso europeo, pues 3/4 partes de lo mismo y se descuentan entre este año y el que viene en torno a 7 subidas. Vamos a ver cómo evoluciona el ciclo económico, vamos a ver esa desaceleración económica que podemos ver el año que viene, de qué fuerza es y en ese entorno vamos a ver si realmente todas las subidas de tipos que están ahora mismo puestas en precio de las curvas se acaban materializando o no. Aquí teníamos varias preguntas en YouTube que está la gente comentando y decían eso, oye, y el que si se esperan estas potenciales caídas adicionales en renta fija, ¿qué puede hacer un inversor que no quiere asumir excesivos riesgos tampoco con renta variable, Francisco? Claro, lo primero que las caídas adicionales que se esperan, pensemos que ya venimos de caídas relevantes. No estábamos hablando antes, comentaba Inés, ¿no? Las caídas
pues van entre un 6 y un 10% en el año. Lo que pensamos es que puede haber caídas adicionales y por eso decimos que a corto plazo, a medio plazo no tiene mucho sentido tener el dinero sin funcionar, tener el dinero en liquidez, pero a corto plazo para un cliente, para un inversor conservador, sí pensamos que tiene sentido buscar en la renta fija plazos cortos, buscar crédito, ya sea investment grade de alta calidad crediticia o incluso baja calidad crediticia en Europa o en Estados Unidos, pero de plazos cortos. Estamos hablando de que ha habido, decías antes, ¿no? El activo sin riesgo, que es el que más ha caído. Bueno, es activo sin riesgo de tipo, sin riesgo de crédito, pero con riesgo alto de tipo de interés. Entonces, cualquier bono, aunque sea corporativo, investment grade o high yield de largo plazo, va a sufrir esas subidas de tipos de interés de la parte larga de la curva. Con lo cual, la mejor recomendación, oye, la cartera de renta fija tiene que jugar un papel en una cartera conservadora, claramente, porque no puedes tener mucho renta variable por perfil de riesgo, pero que esa renta fija sea de plazos cortos y que si temporalmente y puntualmente tienes que tener algo más de liquidez, pues puede tener sentido hasta que se aclare un poco el panorama económico, el panorama en Ucrania o el panorama tanto de precios de la energía como de reacción de los bancos centrales a esta inflación tan elevada. Nos preguntaban por aquí que no sé si hay alternativas de inversión traspasables con duración negativa. No sé si las hay, pero ¿tú los recomendarías? Hay alternativas con duración negativa, hay fondos con duración negativa, pero en el momento actual, lo mismo que estamos hablando aquí todos de la inflación y de las pérdidas adicionales que hay en los bonos, cuando uno mira el posicionamiento de las carteras, y aquí hablo de la industria en España, pero también lo podemos decir a nivel global, hay un consenso absoluto de que los tipos van a subir y que en renta fija se va a perder dinero, y un consenso muy alto de que la renta variable puede tener menos potencial. Eso lo que significa es que a corto plazo puede haber reacciones fuertes de mercado. Reacciones fuertes de mercado puede ser subidas de bolsa y puede haber también algún rally en renta fija precisamente porque llevamos pérdidas de entre un 6 y un 10%. Con lo cual, duraciones negativas, pues para gente y para inversores que tengan muy claro su perfil de riesgo y que tengan muy claro esa pequeña parte que se juegue en duración negativa, que sepan muy bien lo que están jugando para no tener sorpresas negativas y no hacer un pan con unas tortas, entrando en un momento que es bastante extremo. Hay que tener cuidado ahí. Para terminar, hemos hablado más de renta fija, pero en renta variable, rápidamente, ¿cuál es tu visión, Francisco? Pues en renta variable nosotros estamos prudentes. Prudentes quiere decir que estamos invertidos en términos de benchmark, estaríamos en neutral más. Nuestra idea es a lo largo del año ir elevando esa exposición a renta variable, fundamentalmente cuando tengamos un poco más de visibilidad de que la inflación empieza, como os decía, en tasas interanuales empieza a moderarse, que los bancos centrales tengan algo más de margen y sobre todo que veamos algo más de datos de ciclo y de beneficios de las empresas. Esta semana empezamos a conocer beneficios empresariales en Estados Unidos de primer trimestre, que veamos que el daño en crecimiento de BPAs, de beneficios empresariales, no es muy elevado. Creemos que en ese sentido, y dado, como comentaba antes, el posicionamiento tan prudente que tiene ahora mismo la industria, si tenemos noticias positivas, pues seguramente podamos ver subidas, pues especialmente de bolsa europea, donde la valoración respecto a la historia es baja, incluso de bolsa americana, ¿no? Si la Fed relaja un poco este discurso tan agresivo que está manteniendo hasta ahora. Bueno, pues vamos a irlo siguiendo, a ver cómo esta evolución próxima de los mercados, a estos acontecimientos. Es verdad, cuando hay sentimientos tan unánimes, pues muchas veces acaba pasando lo contrario, por lo menos a corto plazo. Bueno, Francisco, que ha sido un gusto tenerte con nosotros esta tarde en este Finex Live. Igualmente.